Hola, hola, muy buena noche. Bienvenidos a Café Mictlán, a las puertas del misterio. Nos encontramos, ya saben, hermanitos, nuevamente aquí con la dosis semanal, ¿no? Quincenal. Mensual. ¿Qué le hacemos a la mamá? Sí, bueno, hemos estado ahí con un poquito de, ya saben, De retrasos técnicos. Problemas técnicos. Suele pasar, pero aquí estamos, hermanitos, y pues estábamos platicando acá con nuestro compañerito Quique, como siempre. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Hola, amigo, hola, René. No, pues un gustazo otra vez estar reunidos nuevamente en Café Mictlán para hablar de un autor muy conocido y Autores. de otra autora que también tiene mucho que contarnos. Claro, que justamente hay un vínculo que aparentemente no consideramos, ¿no? Que puede Sí. existir. Estamos, ya saben, con Aldo, hermanito. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Recuerden, denle like, suscríbanse y compartan para tener más contenido interesante. Escríbanos sobre todo, ¿no? Déjanos sus comentarios ahí. De qué libro quieren que comentemos o qué serie, ya saben, siempre estamos abiertos a sus propuestas. Hoy vamos a cerrar con el unboxing de Así es, La Doctrina Secreta de Madame Blavatsky. ¿va? Entonces, el programa de hoy lo decidimos nombrar Teosofía Lovecraftiana, ¿va? Y pues vamos a aperturar, obviamente, con la base de la teosofía, que el primer programa hablamos de esto, ¿no, compañeritos? Justamente de Elena Petrovna. Y pues, hermanito, ¿gustas aperturar? Bueno, pues es que los personajes que venimos a tratar de verdad dan para un programa cada uno, es lo que estábamos discutiendo un poco, o sea, que hay mucho que contar de ellos y por eso nos vamos a tener que resumir un poco y más bien resaltar qué conecta uno con otro, ¿no? Porque esa es la idea, o sea, el que hayamos escogido a estas personas pues no es al azar, No. sino que hay conexiones que de repente no se toman en cuenta y Pero que las son notamos. interesantes, ¿no? O sea, incluso hay, si uno empieza a escarbar en otros canales o en otras vías de información, pues llega a haber incluso rumores, ¿no? De si Lovecraft estaba metido en alguna clase de sociedad secreta o de dónde surgieron esos mitos de Cthulhu tan famosos. Pues era obvio que estaba metido en algo, ¿no? O sea, en algo, porque Esa información no la sacó de la nada. Exactamente, o sea, es que ¿no? parece como que hubiera brotado de la nada y pues No, es como no, que no. raro, ¿no? O sea, nada viene de la nada. ajá, exactamente, ¿no? Incluso a lo mejor no nos damos cuenta, pero en sus mismos libros, en sus cuentos, los llega a mencionar. Yo estaba revisando hace poco La llamada de Cthulhu y justo al principio dice, los teósofos ya hablan de esto, pero son muy optimistas y creen que esto no es peligroso, ¿no? Y empieza a decir que ellos son, como que los critica y los tacha de demasiado... Bueno, no que ser se- optimistas, ¿no? es- Optimistas, dice, Ok. es que el universo es demasiado enorme y somos tan poca cosa, ¿no? Claro, y sí. Sí, nada más que lo veía desde una perspectiva como que más sombría, ¿no? Pues era muy pesimista ese cabrón. Exactamente. Y muy racista. Bueno, esos pinches traumas. Que aparte vean qué pinche librazo trajo Librería Garta, como siempre, a la orden. Hermano Enrique, gracias. Ese no está a la venta, pero es nada más ahí para que Sí. vean un poquito del catálogo, Claro. ¿no? Del muchachón. Y, güey, qué cabrón que mencionas esto de ciertos traumas, porque, bueno, pues, yo creo que se requerían, ¿no? Para que haya culminado en todo este tipo de obras, cabrón. Porque, no mames. Pues es que esto demuestra que tuvo una infancia súper difícil, como cualquier buen escritor. Por eso, güey. Pues para empezar, en este libro menciona que de niño lo vestían como niña porque la señora tenía la afición de tener una hija. Ahí les vamos a pasar unas. Incluso hay fotos que yo creo que vamos a agregar en Sí. edición. Porque vale mucho la pena, ¿eh? O sea, realmente No, es man. algo que no conocen demasiado. Así que lo estamos papeando sin querer. Pero no es nuestra culpa, es historia y hay que pasar el chisme. No, y se trata de también abordarlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque muchas veces nada más ciertos detalles parece que salen a relucir de este tipo de autores y pues siempre hay una conexión, cabrón. O sea, realmente la información viene de un lugar, cabrón. No, Claro. no mames, no puedes sacarla. Sí, es lo que contamos, porque Lovecraft es... algunos ya muy puristas no les gusta mucho porque ya su estilo es como muy de Sombrío. modé, o sea, ya es como que
muy del siglo pasado, ya no sabe igual, ¿no? Deja de eso, ya es un meme. Ajá. Como por ejemplo, te menciona una criatura indescriptible y tarda 3 páginas en describirte cómo es la pendejada. Sí, claro, el estilo de repente falla, ¿no? Pero lo que lo hace grande es que construyó una mitología él solo, o sea... Una filosofía. Sí, y un panteón no mames. Moderno, Claro. acorde a los tiempos y todo, o sea, es quizás en menor medida, pero es algo como lo que hizo Tolkien, ¿no? Con la Tierra Media, creando todo un mundo, razas. Pero Tolkien se chupó mucho de los mitos nórdicos. Claro, es lo que decimos. O sea, se puede decir que es una adaptación adaptación del siglo XX. Claro, viene. Pero Lovecraft, así que literalmente él sí se inventó todo un nuevo panteón, Claro. porque meter aliens a la fórmula, pues razas, era, y dioses. razas, dioses antiguos y la mamada, en vergosidades cósmicas. Entonces, el Necronomicon, ¿no? Ajá, No mames. el árabe loco, o sea, Exacto. ese cabrón se inventó tantas mamadas que, pues, ¿cómo no quieres que renueve la mitología moderna? Claro. Porque mucha gente mamó, como Becerro, todas esas ideas, porque si te das cuenta, mucho cine de terror clase B se inspira de ese Sí. miedo a lo desconocido y de los monstruos Es el buen espaciales. terror, ¿no? El psicológico. Ajá. Justo lo que te hace que se te vuele pinche cabrón, no mames, el horror de Dunwich está bien chido. Y es que ese es el problema de Lovecraft, que él se enfoca tanto en crearte una atmósfera de terror que pues descuida mucho a los personajes. Ese es uno de los problemas que muchos cineastas han dicho a lo largo de sus carreras. Es que yo no puedo hacer una película de Lovecraft porque no sé cómo interpretar un papel. Claro. Pues prácticamente las personas, los personajes, ni siquiera llegan a eso. Es casi como, ahí hay un cabrón y se volvió loco porque salió una chingaderota. Prácticamente así resumimos todos los libros de Lovecraft. Pero léanlos porque son buenos. Son chidos. Sí, hay unos muy buenos. Sí me late. Te digo, cuando él empieza a publicar, la literatura de terror como que ya estaba cansada de lo clásico, ¿no? Del fantasma, el vampiro, el hombre lobo. El monstruo Los clásico. monstruos clásicos ya estaban Sí. muy gastados. Ya no daban miedo porque ya llevaba Nosferatu ya muchos estaba- años reciclando las ideas, ¿no? Entonces, que llegue pues, esta persona y empiece a hablar ya no de algo sobrenatural, sino de entidades que vienen de otros lugares del cosmos y este tipo de terror existencialista. Cósmico. Ajá, en el que terror cósmico. en algunos casos el horror no está tanto en el monstruo, sino En en las que la Perse circunstancias. se da cuenta de lo insignificante que es la somos. humanidad. O sea, cuando se da cuenta que hay unos seres tan increíblemente grandes y que no somos nada para ellos, esa sensación de nulidad es lo que los vuelve locos, ¿no? Claro. Porque dicen, güey, o sea, nosotros tan orgullosos de nuestra sociedad y en realidad somos una bolita de mierda En en el- el espacio y no valemos nada, ¿no? Y miedades. Y en algún momento se va a levantar Tulu y Toma. y va a valer madres. queso y en realidad no importamos, que dejemos de existir, no importa. Porque seremos como hormigas, Ajá. los Que zapatos de un justamente elefante. eso es parte de un pensamiento teosófico. Sí. El reconocerse, ¿no? Como... Sí, porque precisamente ya empezando a conectar con Blavatsky, con su teosofía, pues empieza a hablar de ciclos en la Tierra, ¿no? Y en muchos de esos ciclos la humanidad no existía. No. Había otras cosas, otros seres, Otras formas de vida. otras humanidades, Otras civilizaciones. eran distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, ella, cuando empieza a hablar del nacimiento de la humanidad, dice que la primera humanidad, entre comillas, no la nuestra, era algo así como una especie de amibas Ajá. grandes, ¿no? O sea, seres ameboides, conscientes e inteligentes. Pero como no tenían cuerpo, Ujú. un cuerpo físico, o sea, eran etéreos, Ajá. por eso se extinguieron. Algo así, entonces ella ya empieza a hablar de seres en la Tierra que no eran humanos Pero ya y estaba. que ya tenían conciencia. Pero aquí deja la conciencia, o sea, cada civilización era más avanzada que la siguiente y por eso lograban conquistarla, porque Blavatsky narra que no solamente era una lucha de superioridad racial, no, o sea, era Intelecto, conquista, una evolución. Ajá, una evolución de intelecto, porque cada raza ya era mucho más inteligente que la anterior y por eso eran conquistadas y exterminadas. De hecho, Blavatsky dice que hasta la fecha ha habido como 4 humanidades. Bueno, 6 me parece. 6, de 4 a Sí. 6. Ajá. Pero el detalle está que, Se han descargado. pues sí, o sea, llegan las entidades, y luego llegan los hombres pez, y luego llegan los reptilianos, y luego llegan otros seres, y luego llegan los humanos.
Y para eso también pronostica que en el futuro habrá otra raza y que esto ya es más tirándole como a un quimerismo. Lo de la IA, Gordon, y el cyberpunk. Sí, porque también menciona eso. Mencionan mucho esto, que los avances de la tecnología van a influenciar demasiado en la evolución humana, donde o terminamos siendo quimeras. Ya, vamos, güey. Siendo, o sea, nos condenó a ser furros. Quimerismo. No, nos condenó a ser furros. O la otra, nos convertimos en quimerismo. O nos transformamos en cyborgs, en una mamada así. Vale. O sea, tiene esas dos posibilidades la siguiente generación, por así decirlo. Mortal Kombat. Ándale. Cyrax, Smoke. Así de mamón estaba, y eso lo narra en el primer libro de la Doctrina Secreta. O sea, ese tipo de ideas cíclicas de la humanidad y de cómo se destruyen civilizaciones y todo, lo retomó Lovecraft en sus cuentos y empieza a hablar precisamente de ese tipo de cosas. Otra idea que se tomó de la teosofía es cuando Blavatsky empieza a hablar de que hubo razas alienígenas, literalmente, y empieza a hablar de seres de Venus que vinieron a la Tierra a civilizar a la humanidad. Ella es la primera que empieza a hablar como de un contacto con otras, sí, por así llamarlo. Algo cuando todavía no existía, porque ella, la Doctrina Secreta empezó, la acabó de escribir me parece que en 1919. 1800. Ajá, empezó en 1890 y tantos y acabó como por 1900 y algo. 1858. No, era por el final, como por los 80, 1880 y algo. Es que no, fue antes porque por esa temporada se murió. Ajá, sí, justo. Fue 20 años antes. Bueno, entonces imagínate, a principios del siglo XIX ella estaba hablando de esto, y pues los contactados ovnis empiezan hasta mediados de 1950, ¿no? De hecho, o sea, se adelantó mucho su época hablando sobre contacto con otra vida, de otro planeta. De hecho, entre sus tantos viajes existe la leyenda que encontró un gurú en Inglaterra que le pronosticó, así en los años 1850, que ya iba a venir la bomba atómica. Okay. O sea, y eso pues también explicaría por qué se preocupaba tanto por los avances tecnológicos, porque ahorita pues que inicio del siglo XXI, que tantos avances hay, y que dentro de algunos años ya será mucho más económico. Imagínate en el siglo que viene poder comprarte un riñón así de güey, o sea, eso ya se puede, nada más que aún no lo pueden decir abiertamente, ¿no? Obviamente sabemos que eso ya lleva un rato. Pero imagínate, Blavatsky ya hablaba de estas madres en sus libros. Es que aparte es muy, muy importante rescatar de esta gran escritora que güey, no checa, o sea, a ver, güey, entiendan, por favor, ya reaccionen. Todo lo que escribió no checa con lo que humanamente se pudo haber leído para haber escrito todo eso. Pues, ¿cuántos pinches libros crees que necesitas leer? Sí, no mames, güey. Hasta en su época decía, ¿no? Que está cabrón, está cabrón. Porque ella es una escritora que empezó a partir de los 20, 30 años. Y encima que de las personas que la conocieron en vida decía que en su casa no había tantos libros, o sea, tenía muy poco, entonces ¿de dónde lo sacaba? O sea, no mames. Bueno, Blavatsky desde muy joven, creo que como a los 17 años se casó. Ajá. Y un par de años después se divorció. Huyó, 10 años, se fugó, sí. Ya cuando se nulificó. Pero todavía le daban su chequecito. Ajá, o sea, le pasaban su pensión. La pensión. Sí, la pensionaba. Porque escogió a un buen hombre, güey. Ella tuvo la visión. De hecho, Blavatsky era chingona. O sea, se nota que se juntó ese cabrón por su lana. En pleno siglo XVIII, cuando las mujeres prácticamente eran como un mueble, o sea, casi las podías tener ahí. Intentó entrar a Tibet 2 veces, güey. Y ella no, güey. Güey, revolucionó. Gracias a ella tenemos nuestro libre pensamiento. Prácticamente. Gracias. O sea, incluso su sucesora Annie Besant, por ejemplo, participó, era una activista de derechos humanos muy, muy fuerte. Claro. Influyó en la liberación de la India, por ejemplo. Ella fue un impulso muy fuerte para que la India se independizara de Inglaterra. Al grado de que incluso la propusieron a ella como presidenta de la India cuando era libre por la influencia que tuvo. Imagínate. O sea, eran mujeres que eran muy aguerridas, muy aguerridas. Por eso, para su época era impensable. Solo un paréntesis, ¿no? Por eso cuando ahorita veo tanto este reconocimiento que tratan las mujeres como de alzar la mano. De verdad, eso no manches, nosotros de verdad, o sea, que adoramos la lectura.
te das cuenta que no, o sea, en realidad la mujer ha tenido... No manches. Sí. Han sido híjole, hasta la biblioteca de Alejandría estaba custodiada por una mujer, ya lo hemos dicho, cabrón, no mames. Y le qué triste. Sí. Pero regresando al tema, Claro. Blavatsky, pues No. una gran parte de su vida se la vivió en India y trabajaba haciendo revistas y publicando reportajes de los lugares donde visitaba. Sí, fue una persona, tío, que es de esas personas que son capaces de vivir varias vidas en una. Güey. Porque no desperdician ni un segundo, o sea, güey, todo el pinche tiempo están haciendo y se algo. están retroalimentando. Sí, es increíble que en una sola y vida retroalimentan, ¿no? hice esto, hice aquello, fui a este lugar, regresé, escribí, Y todo con puño y conté. letra, güey. Incluso fue hasta cuatrera, o sea, era capaz de hacer cualquier cosa con tal de seguir con su aventura. Ella sí se sabía la de Yo en una época estuve viviendo con ladrones ahí en Asia. Sí. Con tal de conseguir el medio, o sea, y no porque le gustara esa vida, sino sencillamente Se porque requería eso. era necesario y era eso concluir su aventura, y ella no estaba para eso. No se Porque iba a era dejar. muy lista, pero financieramente no lo era tanto. Era famosa por sus despilfarros millonarios prácticamente, y no la culpo, viajar por el mundo cuesta muy caro. Es muy caro. Güey. Sí, Y luego siendo mujer. mujer. O sea, tenía que Imagínate. sobornar a medio mundo. Güey. había zonas en las que no se podía andar sola si eras mujer. No. O sea, directamente no te podían vender un boleto de tren, por ejemplo, en algunos lugares de Siendo Asia. mujer sola. No, en algunos lugares no tenían derechos humanos, no podían heredar bienes. Entonces, incluso que ella anduviera sola con dinero era como que algo demasiado irreal, ¿no? Estaba hackeando el Riesgoso, sistema. güey. Sí, No, sí, o sea, era complicado. Y aún así, gracias a eso, Blavatsky juntó todo el conocimiento del mundo y creó la teosofía, pues para darle un sentido a todo. A la vida, papá. Pues de hecho sí, en su tercer volumen, ya habla de eso. Ahí viene esa otra conexión con Lovecraft, porque Blavatsky, como decíamos, siempre levantaba la sospecha de, bueno, ¿y de dónde saca todo lo que está escribiendo, no? Sí, Incluso porque cosas que eran demasiado adelantadas a su época, y Ya decía, las sabía, bueno, ¿y güey. cómo la sabes, no? ¿Qué pedo? Y ella, una de las fuentes, hablaba del libro secreto de las estancias de Xi'an, Ajá. ¿no? O sea, ella decía que esto lo traía de un libro secreto u oculto, El libro prohibido de El todos libro los prohibido. tiempos. que decía que incluso había sido escrito por, Aliens. pues sí, por manos no humanas. Ella es lo que decían que le habían dicho en el Tíbet. Y pues ahí viene esa influencia también para Lovecraft, ¿no? De ahí también... No, de hecho, cuando se enteró del libro, libro, lo primero que hizo fue juntarse un grupo y juntar bienes. Y Vámonos al Tíbet a buscarle. Y cuando le encontró, elogió, dice que tuvo un conocimiento más allá. Claro. Sí, en realidad nunca se sabe exactamente qué es o qué era el libro de Xi'an, las estancias de Xi'an, porque ella los traduce. De hecho, en sus libros no está todo, ella dice que traduce pedacitos. Toda la doctrina secreta, ella dice que en realidad son como comentarios a esos pedacitos que ella escribe, Ok. pero no está ahí todas las estancias. De hecho, ella dice que ni siquiera estaba escrito en una lengua humana. ¿Nos pueden poner un poquito en contexto de qué hablan las estancias de Xi'an? Pues literalmente es como la historia de la Tierra, de la vida. De ahí es de donde saca ella el conocimiento que habla precisamente de lo que decíamos, de las razas anteriores y de cómo se formaron. Ajá. O sea, pues ¿cómo averiguas algo así, no? O sea, De hecho, es muy irreal porque el libro dicta que hace 18,000 años llegaron estos aliens a arreglar el desmadre del mundo y crearon un universo, así lo dice. O sea, como un universo en miniatura o algo así, y de ahí empezaron a surgir todas las razas. Para eso eran razas de gigantes que se multiplicaban. Güey, es el Numaelis, no mames. Pues casi Sí. casi. Entonces, y cómo se desarrollaron, cómo vivieron, cómo murieron, cómo se extinguieron, cómo el hombre es casi una quimera de todas esas razas que existieron. Correcto. y ya de ahí, de toda esta información que seguramente Lovecraft se la leyó en su época, Dijo, de ahí empezó a sacar la y- idea, ¿no? Del y esto sí es Necronomicon. cine. Exacto, o sea, él empieza ya Correcto. a esforzarse y empieza a meter en sus cuentos pues la idea precisamente de un tomo prohibido, de saberes arcanos, que es tan poderoso pero peligroso a la vez, que es capaz de volverte loco si no sabes manejar esa Y, información. ajá, exactamente. ¿Y cómo repartes el chisme de boca en boca? Pues, ay, que sí existe. Y, Bueno, pero sí es real, ¿no? Si esa información no la ocupas bien, sí puedes quedar loco, cabrón. bueno, Seguramente sí, ¿no? lo que pasa es que hay algo que se llama
sugestión. Este libro, el Necronomicon, si no tienes la fuerza mental, pues te sugestionas bien cabrón. Pero mucha gente decía, es que el Necronomicon no me sirve. Así, esa es la principal queja. Pero el detalle está que el Necronomicon no es el típico libro de hechicería para amar, es conseguir dinero, evitar que los topos ataquen tus cosechas. No, o sea, el Necronomicon ahí dicta que es un manual para abrir portales y traer a vergosidades cósmicas a este plano de la realidad a cambio de favores no sexuales. Y entonces, y entonces dices, no mames, ya ves de dónde sacó lo de los tentáculos los japoneses. ¿Por qué también Aleister Crowley? Bueno, es que Aleister Crowley, al igual que Madame Blavatsky, se dedicó a viajar por todo el mundo. Sí. Igual haciendo prácticamente lo mismo, juntando información, recopilando libros, empezar a contactar entidades, porque para esto Blavatsky y Crowley tienen la similitud también de que tenían poderes extrasensoriales. Sí. Blavatsky tenía la habilidad tanto de hablar con entes de otros planos, ¿no? Y pues Crowley, después de un intenso, pues, se puede decir, dopaje, iba a decir entrenamiento, pero dopaje queda mejor, logró lo mismo. Entonces eran como que hasta cierto punto sensibles, pues diría que muy contemporáneos. Sí, o sea, ¿de qué época es Aleister Crowley? Un poquito más adelante, pero de hecho creo que sí llegaba a conocer a Blavatsky ya cuando era grande. Cruzaron palabras. Sí, un poco, pero sí, o sea, él sí la llegó a conocer. Wow. Él falleció, me parece que en los 50s, pero sí, o sea, digamos que él fue un continuador en cierta forma de la doctrina. De la doctrina, no directamente de ella, porque su camino era más bien la magia, no tanto el misticismo, pero sí, la magia. Okay. Pero él sí también tenía ahí la sus base, influencias, ¿no? Sí, claro, la base. Pero se puede decir que había un tronco en común en que la doctrina secreta empezó a evolucionar y empezó a meter este concepto de los maestros espirituales. Que eso está muy en tela de juicio debido a que este concepto de los maestros espirituales fue algo que se inventó después de la muerte de Blavatsky. O sea, no es 100% real. Lamentablemente, pues, como todo, ¿no? Con el tiempo se empezó a tergiversar, se empezaron a manipular ahí ciertas ideas, algunas que hicieron populares, pues, pegaron y cada quien le empezó a poner de su cosecha, ¿no? Y entonces se puede decir que los últimos libros de la doctrina secreta están más influenciados por los seguidores de Blavatsky y sus compañeros que estuvieron con ella, porque de hecho ella siempre mencionaba ese concepto de que la muerte es simplemente la separación de este plano terrenal, pero no hay un más allá. O sea, sigues estando en este plano, pero de otra forma. Se puede decir que no es como todo tu ser. Se puede decir que son como el remanente, recuerdos. Somos como un tamal. Pues lo vas deshojando y le vas quitando la hoja de ahí, y luego la de abajo y así. Y te comes lo chido. La carne está en el centro. Exactamente. Y de hecho ese fue el problema de Blavatsky, que ella se metía con gente que no debía, porque en su búsqueda de información y de conocimiento se metió con muchos charlatanes y eso le fue acarreando pues muchos problemas. Bueno, pues es normal, la verdad siempre evidencia, güey. Pues qué pedo, güey. Sí, pero pues ya es muy diferente decir que te tuviste que juntar con unos pendejos que eran adivinos y que al final timaban a la gente, a hacer ya que te echen la culpa y que eras parte de eso. Nada que ver, pero aún así Blavatsky tuvo muchos enemigos que pues prácticamente se anda que le envidiaban, porque realmente mucha gente será muy lista, será muy inteligente, pero Blavatsky tenía el fundamento necesario para crear la teosofía sin ningún contraargumento. Claro, una buena base. Exactamente, ¿por qué? Porque se dedicó a buscar la información de la verdad. Y es lo que dice también aquí, que la verdad, las religiones tienen una parte pero no es en todo. Y entonces la teosofía es el intento de juntar toda esa verdad para entender el inicio y el objetivo de la humanidad. Claro, el por qué estamos aquí, ¿no? Sí, exactamente, que se maneja ya en el tomo 4.
Ok, ¿nos puedes hablar de este dato bien chingón que nos dijiste? ¿Por qué está en 6 tomos? Bueno, es que esto siempre ha ocurrido en las ediciones en español. Si buscamos la doctrina secreta, siempre nos lo vamos a encontrar en 6 libros, pero el original en inglés está en 3. De esos 3 se sacaron 2 tomos al español, dividiéndolos, ¿no? O sea, eran 3 tomos originales, y de esos 3 en vida solo se publicaron 2, o sea, los primeros 4. Claro. Esos fueron los que Blavatsky tenía listos para imprenta y se publicaron. El tercero era un borrador cuando ella falleció. Entonces le encargó a sus sucesores que publicaran ese borrador, pero desapareció misteriosamente muchos años. Después apareció con modificaciones. Bastantes. Y entonces empezó ahí pues un debatillo. Sí, un debate dentro de los mismos teósofos de si era o no era realmente lo que Blavatsky quería decir, porque no, había ahí ya ciertas modificaciones, al grado de que la teosofía, esto no lo saben muchos, se dividió en esa época en 2 facciones, y hoy día existen 2 sociedades teosóficas. No mames, por eso. No hay una sociedad teosófica, sino que hay 2. La antigua real. Exacto, tal cual. Sí. De hecho, tal cual hubo un grupo que se proclamó algo así como los clásicos, digamos, los defensores de Blavatsky, y los otros que eran como ya más New Age. Más new. De hecho, por culpa de esta mamada, del segundo grupo se creó el New Age. Así es, y técnicamente, pues la edición que tenemos en español es esa, la segunda, porque la primera nunca ha sido traducida. Hasta ahora que ha habido un intento ahí medio... Que ahí es de donde viene esto, tibio. de lo de los gurús. Sí, hubo muchas cosas, ¿no? O sea, incluso se volvió, te digo, esto de los maestros ascendidos y todo este rollo se volvió casi como un santoral, ¿no? Sí, que y de hecho este se maestro está al mes y le tienes que poner la velita de este color y rezarle así. Y valió más. Y sí, o sea, se volvió un santoral católico. Pero un desmadre, porque al fin de cuentas ambas ramas se desprestigiaron mutuamente, y la gente ya no supo a quién ir. Qué horrible, ¿no? De hecho, sí, o sea, prácticamente pasó como que Nuevo Testamento y Viejo Evangelio. No, valió madres, o sea, esta señora está revolcándose en su tumba como pinches pendejos. Lo chido lo dejó, güey. Bueno, sí, No, se puede decir que hizo mucho. No mames, güey. O sea, Isi sin velo y la Demasiado. doctrina es trabajo para muchos años. De hecho, o sea, para agarrarle el pedo a estos libros está por eso tienes que muy tener cabrón. ciertas Herramientas, claro, sí, güey, una si no- ayudita, porque si no, no sales. y comprender un poquito más de la historia, que Claro. pues ayuda a comprender un poco más de la doctrina secreta. Sí, haber leído un poquito de filosofía, ¿no? Así. Pues yo diría que la doctrina secreta es como el culmino de toda la información de los buscadores y gustosos del esoterismo, Claro. que es el cúmulo de la ciencia, la filosofía, el arte y la religión de la humanidad. Sí, porque muchos, digamos así, autores que han hecho este recorrido, ¿no? De India, Tíbet. Claro. La información es demasiado parecida, güey. Sí. O sea, está cabrón. Leen, no sé, ¿no? Antiguos escritos, Rig Vedas, así, y checa mucho, por ejemplo, con esto que decían, Claro. ¿no? Decían que son iguales, ¿no? Pues semidioses, y que siempre están estos descagues, güey, que entre familias se destruyen, güey. Y... Muy norteño todo el asunto. Ándale, güey. Porque resulta que los primeros dioses eran hermanos y Sí, luego es se volvieron verdad. norteños. De hecho, sí. Pues Blavatsky quiso contar y darle sentido a toda esta información, como pues que hay un tronco común de todos estos mitos, todas las leyendas, todas las civilizaciones tuvieron un origen. Sí, porque hay un chingo de similitudes, cabrón. Exactamente, o sea, no es una coincidencia que los símbolos prehistóricos sean compartidos en cualquier civilización antigua. Sí. Sí. Sí, de ahí mucho también tomó Lovecraft, ¿no? Cuando empieza a hacer su panteón, también se inspira en cierta forma en esos mitos arquetípicos. En algunos cuentos lo revuelve y dice literalmente que pues, los dioses que antes adoraban, pues en realidad eran estos antiguos que él llama, pero pues con otro nombre, ¿no? Ajá, sí. Es decir, él igual empieza a tomar esa idea de Blavatsky de que en el mundo hay mitos que se comparten,
Nada más que pues él en su fantasía pues empieza a asociarlos con sus monstruos o sus divinidades espaciales, ¿no? Eso está chingón. Ahí, pasando un poco al tercer autor del que tenemos aquí el libro de Crowley, hay un autor, ya falleció, Kenneth Grant, es reconocido porque era satanista principalmente. Él dirigió una orden satánica mucho tiempo, y en un libro que, si no mal recuerdo, se llama El Renacimiento de la Magia o algo así, creo que está traducido. Ahí dice él conocía a Crowley, él directamente conoció, él lo inició. Entonces él dice ahí que Crowley visitó Nueva York en la misma época en la que Lovecraft estaba en Nueva York. Entonces él decía que se le hacía muy curioso que después de esa posible contacto, Lovecraft empezara a escribir sobre el Necronomicon. Se atreve incluso a insinuar. Intercambiaron información. Ajá, y quizá eso inspiró a Lovecraft a clavarse más en ese lado mágico, porque los primeros cuentos de Lovecraft son medio clásicos. La segunda parte es la que habla de los mitos de Cthulhu, la segunda parte de su obra. Entonces dice, pues, ¿de dónde empezó este impulso, no? Y entonces él decía que quizás los seres Crowley lo inspiró a hablar de esto, ¿no? Hay otro dato curioso ahí, que Lovecraft se casó, me parece que 2 años, nada más aguantaron 2 años, lo aguantaron a él nada más 2 años. ¡Qué locura! Sonia Green, y curiosamente Sonia Green era conocida de Crowley. Hay quienes dicen, de esto no hay pruebas. No hay pruebas, pero no hay dudas. No hay pruebas, pero hay rumores de que fue su amante antes de conocer a Lovecraft. Ahí está, ahí le compartió la información. Exacto. No, de hecho la otra cara de la moneda no es que haya sido su amante, sino que la haya iniciado. Una iniciada. No, que no solamente una iniciada, sino que Crowley mandó a esta vieja, la preparó para que se juntara con Lovecraft y le estuviera espiando para ver sus futuros libros. Y o sea, curiosamente sí coinciden. No hay no hay algo así, un testimonio que diga sí, definitivamente ella era. Son rumores. Ajá. Pero curiosamente, cuando Lovecraft conoce a Sonia Green, justo ese año es el año en el que escribe el primer cuento en el que se habla del Necronomicon. Después de conocerla, justo entonces empieza a hablar del Necronomicon. Sonia habrá influenciado. Ajá, y dicen, ¿le habrá dicho algo? Sí. O le habrá contado de lo que vivió con Crowley y eso lo inspiró. O tal vez directamente le pasó la tarea ya hecha. No, yo creo que esta chava era más lista porque H.P. Lovecraft era como escritor tal vez era bueno, pero como persona era una mierda. Estaba muy traumada. Déjalo traumado, era muy misógino, muy racista. O sea, ¿por qué crees que no duraron tanto? Yo creo que la chica era más lista y le insinuó. O sea, una manera de manipular a la gente que es muy efectiva es... Ajá, exactamente. Incluso darle la idea para que él la realice. Tal vez la chica llegó y dijo, oye, no. Y una ceremonia. Oye, no existen libros prohibidos. Fíjate que me dijeron de aquí. A mí me contaron el chisme. Este librito, a ver qué te parece. Y quién sabe, o sea, es probable porque las fechas al menos coinciden. Se sabe que sí colaboraban literariamente porque Lovecraft y su esposa tienen un cuento escritos por los dos. O sea, que está firmado entre Lovecraft y Sonia Green, y se sabe que no es la única colaboración, sencillamente es la que sobrevivió, pero hubo otras en las que ellos colaboraban en ese tiempo. No sabía que Sonia escribía. Escribía antes incluso de conocerlo a Lovecraft. De hecho, la historia básicamente dice que ella era una escritora amateur, estaba en un grupo de escritura en Nueva York. Y como Crowley era también un artista, pintaba y escribía, tiene libros, tiene cuentos, cuando llegó a Nueva York buscó esos círculos literarios donde la conoció. De hecho dicen que a Crowley lo invitaron a hacer una ponencia en ese círculo, una clase, digamos, de literatura,
Y ahí fue donde entró en contacto con Sonia Green. Eso pasó años antes de conocer a Lovecraft. 2 años donde dicen que ahí tuvo ahí su match y ahí tuvieron ahí algo que ver estos dos. Entonces la mujer esta, la señorita, pues ya tenía, pues sí, o sea, tenía algo que en común con Lovecraft, ¿no? Les gustaba la literatura. Estaba chingón. Ajá, y quizás otras cosas El arte, más esotéricas, eso, claro. quizás también. Ay, sí, porque para eso Crowley es muy famoso por su magia sexual. Sí. La magia del poder. Ándale. No mames. Entonces, quizás ahí tiene también esa corriente de magia real, digamos, en la que un mago como Crowley influyó en la literatura de Lovecraft, ¿no? Y de ahí es de donde muchos dicen que pues quizás se inspiró pues para el famoso Grimorio que ahora pues es conocido, ¿no? Y pues deja el Grimorio, aparte de la mitología, las gentes más, pues no sé, más audaces o más fanáticas dictan que de alguna manera Lovecraft dejó así, liberar tantita de la verdad, de que somos gobernados por entidades más allá de la comprensión humana. Y pues eso también ha ayudado mucho a nutrir el sentimiento de conspiración que existe actualmente. Claro. Porque pues dicen, no, es que Lovecraft dijo la verdad y por eso lo silenciaron. Que por cierto murió muy joven, ¿no? 42 años creo. No, Estaba chavo. ¿Y Crowley? ¿A qué edad murió? Sí duró. Sí duró. Sí duró más. Y de hecho duró un chingo para toda la chingadera que se metió ese cabrón. Se hacía como chambas, si- papá. como si- No mames, ese güey fumaba, se inyectaba Aunque sí coca. dicen que sí, bueno, dicen que murió muy mal porque sí ya estaba Pues ya. súper estaba- acabado el compa. Pues cómo no, si se Que chingaba ya estaba un prácticamente- pericazo tras otro. Sí, o sea, que el cuate ya estaba. Ese Full. güey inhalaba coca Ujú. por el culo como... Y ya lo último que dicen que hizo Yo fue soy maldecir a su doctor. Porque sí, o sea, decía que ya estaba ya para irse y el güey se revolcaba de dolor pidiéndole más morfina y pues el Ya doctor ni dijo, le no, hacía. ya no, ya ni ese. Y el cabrón se enojó tanto que lo maldijo. El doctor murió, me parece que 2 semanas después. No Ah, mames. Eso fue No lo último que hizo mames. Crowley en este plano. Entonces, pues sí, Una está gran bueno. obra, papá. Cerró con broche de oro. No, pues es que... Y vivió bastante para tanta chingadera que hizo. No mames. Híjole, hermanitos, espero esta plática les haya aportado alguna información, porque yo no sabía muchas cosas de esto de la esposa de Lovecraft, cabrón, qué Ujú. pedo, y que ese pinche metiche Haya conspirado para No, armarlo. todo, ¿Quién güey. sabe, no? O sea, a lo mejor él siempre dijo que pues le gustaba como sacudir el avispero y estaba en contra de todo. Y pues quién sabe si parte de eso, de su plan maquiavélico, era inspirar a un loquillo. escritor ya medio loquillo Todo para que le dolido. pusiera ahí. Como diciendo, necesito un loco que no le tenga miedo a la crítica. Y Exacto. que sea muy racista. Y Ahí quién está. sabe, ¿no? A lo mejor ahí fue otro camino que tomó su obra. vio su diamante en bruto. Sí, exacto, hijo exacto, de la claro. chingada. Probablemente. Hermanitos, espero les haya gustado todo esto, ¿Gustan agregar alguna información? Pues recuerden que compartan, comenten. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Si se nos pasó alguna información, déjenla ahí en la bandejita, por favor, Claro. la neta. Para chismear de futuros Sí, programas. estos temas están chidos y ya saben, están totalmente invitados aquí a Café Satori. De verdad, cuando gusten venir a ser parte de nuestro público, adelante, nos dejan ahí mensajito y les respondemos. Y bueno, hermano, gracias, hermano Quique, por haber No, pues- estado acá con nosotros. Espero haya sido de tu agrado. No, pues claro que sí, mucho gusto de volver a estar aquí con todos, con los que nos han visto, los que les han dado like. Gracias, hermanitos. Pues lean un poquito a Lovecraft, a Blavatsky. Yo le voy a dar a Crowley también. no lo he leído, También. A ver, Tiene dale. incluso un libro de cuentos, el testamento de Magdalene Blair. Ah, sí, sí, Tiene sí. Moonchild, me parece que también es de él, una novela. He escuchado de ese, Ajá. sí. O sea, sí tiene literatura Crowley. Y pues nada, cuéntenos cuál es su cuento favorito de Lovecraft. Sí. De Blavatsky, que también De hacía Blavatsky cuentos. también tiene Están bien un libro chidos de esos. cuentos, las narraciones terroríficas de Blavatsky, un libro entero de relatos de terror, No buenísimos. mames, poca madre. Ajá, entonces ¿Lo pues tiene ahí librería encuéntrenos. Garta? Ah, Disponibles ya no. Maldita se sea, acaba. vamos a buscar. ah, Agotados. Pero
esperemos ahí dar una sorpresilla, porque sí planeamos, nos gustaría también traerles toda esta información, que la neta es escasa, pero yo creo que te estructura chido, güey. Sí, claro. No mames, es parte de la vida cotidiana. Yo diría que no es escasa, sino que es muy densa y que por eso cada personaje debe llevarse un programa. Tómenlo esto como una breve introducción para que no se pierdan tanto en futuras ocasiones. Claro, muchísimas gracias por su atención. También recuerden que esto es gracias a Osteópata Cinca. Super Ratón, luchamos por su salud. Correcto, muchas gracias hermano Aldo por estar por acá con nosotros. Lina, gracias por ayudarnos acá en la producción como siempre. Esto fue Café Mictlán, a las puertas del misterio.